generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana ya del 24 de octubre del 2024. Un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. Aquí están los teléfonos en cabina para llamadas al 4421-921293 y para mensajes al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus mensajes, les daremos lectura antes del fin del programa, o si no, empezaremos con ellos la siguiente semana. Muy buenos días, Mano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio, gracias por escucharnos y por vernos por TV UAC. Pues bueno, para el día de hoy vamos a darle cierta continuidad al programa de la semana pasada, recordando que, pues bueno, comentábamos cómo desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en nuestro país se disparó de alguna forma la violencia, ¿no? Y pues bueno, esto se extiende hasta la actualidad, donde, pues bueno, la administración pasada se intentó hacer las cosas diferentes, atendiendo las causas. Sí, algo que no se palpa en un sexenio y que es muy criticado esa estrategia, precisamente la de las causas, ya que no se ven, no se reflejan acciones, resultados en un gobierno. Más bien se busca que sean resultados a nivel de Estado, política de Estado. Sin embargo, sí tienen que ser muy puntuales, muy específicos con estas políticas a las causas. En ese contexto, Claudia Sheinbaum recicla y retoma esa política, ¿no? Sí, recicla y retoma con 4 ejes principales que son los que quisiéramos de alguna forma hoy ampliar, ¿no? Sí. 4 ejes. ¿De qué va la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum? Al menos en los primeros 15 días de su gobierno plantea una primera estrategia, y aquí lo interesante es que 15 días después, ante la realidad que se está viviendo en México, se replantea esa primera estrategia y hay como una segunda versión, un agregado, ¿no?, que no se había considerado en su primer punto. Primero, los 4 ejes, considero que 2 de ellos, como bien comenta Eduardo Guerrero, uno de los especialistas en seguridad, ya existían o son heredados de las políticas de López Obrador, ¿no? O sea, es como decir, a ver, la mitad de la estrategia la heredo directamente del gobierno amlista, obradorista, y van 2 directamente de nuestra bolsa, que se plantaron muy claramente en la Ciudad de México, y esperamos, sabiendo, son conscientes, de hecho lo comentaba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que Ciudad de México es muy diferente al país. Entonces la primera punto es atención a las causas, ¿no? Seguir llevando a cabo los programas sociales, que además, ya hay que comentarlo, ya pasaron a formar parte de la Constitución. Se recortó el periodo para la pensión de 68 a 65 años. Que antes demasiada para los indígenas, exactamente, ahorita ya toda la población, toda la mujeres, población 65. Desde los 65, ¿no? Programa adicional que este gobierno también trae de las mujeres de 60 a 64 años, que también ahí abona la mitad del apoyo de la pensión. Y algo muy importante, ¿no?, que puede parecer algo que se puede minimizar, pero las becas para los jóvenes, ¿no? Creo que es el principal. Hasta secundaria ya van a recibir una beca universal, lo cual de alguna forma pues promueve que se estudie, que se continúe, y ojalá que también se atiendan los programas educativos para que continúen con esta visión colectiva, con esta visión, pues sí, alejándonos de ese individualismo que desafortunadamente rigió durante muchos años en nuestro país, que tendió a esta actitud voraz, de esta actitud de destaco, pisoteando a los otros, pisoteando los recursos, explotando. Entonces, bueno, ahí sí son varios ejes que deben de ir encaminados sobre la misma línea, ¿no, Manu? Sí, y junto a eso también se le agrega la atención a las adicciones, que es un punto importante. Yo creo que específicamente de todos los que acabamos de mencionar,
para darle fuerza a este punto de atención a las causas, es los programas que vayan focalizados para jóvenes, esto que comentas de las becas, directamente apoyarlos en su proceso educativo básico, y las adicciones, ¿no? Dos canales importantes que el Estado debe asumir una responsabilidad, y ahí lo importante es cómo coordina a cada una de las políticas que tiene cada Estado en correlación a estas situaciones o programas sociales. Y de los 4 ejes son digamos que la estrategia que va más allá de la inmediatez, ¿no? Exactamente. Sí se está tratando de atender esto como pensando en un futuro mediano, donde pues los jóvenes tengan la oportunidad de estar estudiando, que se alejen de las tentaciones del crimen organizado y de alguna forma pues ir cooptando también las posibilidades del crimen, ¿no? Sí, correcto. El segundo es fortalecer la Guardia Nacional. Entonces, esos dos son directamente obradoristas. Recordemos que la institución que dejó López Obrador en su sexenio fue la Guardia Nacional, con el objetivo precisamente de construir una policía propia del Estado. Con presencia. Con presencia a nivel nacional, con una cantidad de guardias importante, que sea significativa, porque lo que se había heredado a las instituciones previamente era mínimo realmente para la cantidad de territorio que es. Hay que sumarle que precisamente ya en este gobierno se le anexó ya la reforma en la cual, que es muy criticado, y nos sumamos a esas críticas, la Guardia Nacional pasa directamente a manos del ejército, ¿no? Y aquí lo interesante, y se ha asumido desde el discurso del partido oficialista, así como de Claudia Sheinbaum, es las órdenes van directamente de la comandanta de las Fuerzas Armadas. Y además, lo que se entiende hasta ahorita, y al menos los primeros días, es cada uno de los secretarios, secretario de Marina, secretario de Sedena y el encargado coordinador de la Guardia Nacional, deben obedecer a las indicaciones de Omar García Harfuch, ya que es el representante de Claudia Sheinbaum. Sí. Y aquel que no se alinee directamente va a tener la llamada atención de la presidenta. Al menos hasta ahorita. Lo interesante va a ser estar observando en qué momento deja de obedecer. ¿O en qué momento empiezan a surgir las diferencias? Exactamente. ¿No? Y ahí vamos a ver realmente la mano de la presidenta cuando jale la rienda a los respectivos, yo sospecho, militares en su momento, ¿no? Sí. Sí, de hecho, eso tiene que ver con el tercer punto, que es fortalecer la investigación y... La investigación y la tecnología, ¿no? Te refieres a la absoluta coordinación. La absoluta coordinación. Y aquí tiene que ver precisamente esto, ¿no? Tienes varios frentes, tienes a los marines, tienes al ejército, Sedena, Guardia tienes Nacional. A la Guardia Nacional. Y la UIF tienes también. ahora por ahí también las policías, ¿no? Porque Así por es. más allá que, pues bueno, vengan perdiendo fuerza política, de todos modos sigue estando ahí presente, y entonces vamos a hacer toda esta coordinación. Aquí creo que de alguna forma también se está tratando de hacer el contrapeso al paso número 2, que es lo de la Guardia Nacional, y su paso a la Sedena, que es quien va a coordinar todas estas fuerzas. De alguna forma, Harfuch. Sí, hasta ahorita en el discurso y como está planteada la propuesta, es así como se está que podríamos decir, entre comillas, es civil. Digo entre comillas por su formación y por su pasado familiar, pero sigue siendo. Finalmente su especialidad y lo que lo que ha hecho en la política el de hoy ha sido civil. Ha sido civil. Es importante y ha dado resultados. Independientemente de lo que se le puede criticar y que hemos analizado ya en su momento, lo sucedido en Ayotzinapa, que sí estuvo, no estuvo. Su cercanía ahí al caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que creo que es como la mancha más fuerte del gobierno del gobierno y de este personaje. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que los resultados que ha dado en la Ciudad de México le han abonado a que tenga más puntos positivos. Pues de ahí la confianza total de Claudia hacia y tanto para el oficialismo como para la oposición. Recordemos cuando fue propuesto para jefe de gobierno de la Ciudad de México, estaba por arriba de Clara Brugada, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque arrastraba hasta parte de los que no eran morenistas, ¿no? Sí. Entonces ahí era interesante cómo tenía
presencia. Y es una persona que está dentro Del grupo. del grupo, el reconocimiento de la clase política, ¿no? Bueno, dentro de este tercero que comentábamos, que es la absoluta coordinación, y aquí también el analista Eduardo Guerrero comentaba que le llamaba la atención este adjetivo absoluta. O sea, absoluta es tener control desde el nivel federal hasta el nivel municipal. No control, sino más bien información. Sí. Coordinación directa. ¿Qué está sucediendo a nivel local como a nivel nacional y cómo se correlacionan? Cada una de las instituciones que tiene que ver con la seguridad, cómo abonan, qué hacen, qué no hacen. Perdón, aparte de esto que comentas, la coordinación no nada más se queda entre los, digamos, entre la Secretaría de Seguridad, Es correcto. sino que esto se extiende incluso a otros poderes, ¿no? Ajá. Presencia, se ha pedido que haya presencia del Poder Judicial. Porque, como bueno, tal. no Tienen- puede haber justicia sin el Poder Judicial, ¿no? Si O no se sea, judicializan cada una de las investigaciones, supongamos que se hace una excelente investigación y la Guardia Nacional es un buen apoyo como fuerza policíaca. Sí, de investigación. Y en su momento llegan ya las carpetas bien estructuradas. ¿Y ahora quién la va a judicializar? Necesitas el apoyo del Poder Judicial Pues como tal. parece que hoy regresaban también Sí, a trabajar ya después de un rato el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Correcto, se Judicial. acaba de anunciar el ¿no? levantón. Vamos a ver si Que es hubo ahí cierto. un par de cosas que se apretaron el día de ayer, ¿no? La primera es que ya también el TRIFE, el Tribunal Federal, le pide al INE que continúe con le da luz el verde. proceso de gestionar y llevar a cabo las elecciones. las en elecciones para el 2025 siguiente para año, los ¿no? Para los jueces, ministros y magistrados. Correcto. Cerrando con el tercer punto de absoluta coordinación, también aquí entra la UIF, ¿no? Pues sí, Esa institución encargada de investigar las cuestiones financieras. Entonces, algo que ha faltado yo creo que en los otros sexenios es seguir el dinero. Y al menos aquí ya está planteando desde el primer día del gobierno. Vamos a seguir el dinero, al menos de quien está, y si es necesario, pausar, congelar las cuentas como tal. Sí. Yo lo que he visto aquí de la UIF, o sea, se ha hecho buena investigación, se ha destacado algunas cosas que la verdad es que son muy importantes que los ciudadanos y ciudadanas estemos enterados. Sin embargo, perdón, me parece que también se ha utilizado mucho como una fuerza de presión política, Totalmente de acuerdo. más que una cuestión vinculada a la justicia, al Poder Judicial. Sí, tristemente se le ha dado seguimiento a puntos cuando hay oposición, ¿no? Y en esa oposición se utiliza la información de la UIF y lo ha hecho el oficialismo tristemente también Sí, en esa sí. situación. Y otro de los elementos es la presencia en las reuniones de las fiscalías, o un representante de la Fiscalía Federal, que eso es importante porque finalmente son Sí, los sí que es van a importante. hacer la investigación detallada, ¿no? Y el cuarto punto, que creo que es como la característica y como que el abono propio de García Harfuch y de la misma Claudia Sheinbaum, y que le sirvió dentro de la Ciudad de México, es investigación e inteligencia. Y aquí un elemento importante que no sé cómo vaya a ser la situación para la Guardia Nacional, haciendo la analogía entre Policía de la Ciudad de México y Policía Federal, o Guardia Nacional específicamente, hubo un cambio de reforma en la Ciudad de México en la cual a las policías se les permitió hacer investigación. No solamente era para yo poder judicializar o llevar a cabo un seguimiento de procuración de justicia, necesitaba encontrarte infragante. Se le da el poder a los policías, se reforma en el gobierno de Claudia Sheinbaum para que los policías puedan investigar, indagar y poder presentar, y ellos aprendieron a armar las carpetas, que eso fue interesante. Aquí, el día de hoy, sabemos que la Guardia Nacional no tiene esa formación. No tiene. No sé cómo van a solucionar o llevar a cabo ese hilo, que yo creo que es como un diferenciador importante de cómo aplicar políticas de seguridad en la Ciudad de México a nivel local y cómo aplicarlas a nivel federal. ¿Sí? Entonces, ese es el primer eslabón que yo veo ahí perdido. No sé cómo lo vayan a conectar. O va a haber un cambio de reforma. Bueno, una de las posibles respuestas, que también lo agrego, es dentro de la estrategia se está considerando que haya una Escuela Nacional de Policía, una Academia Nacional de Policía, que ese podría ser el estándar, o que se busca estandarizar y formar a los policías que el día de mañana vayan a hacer la investigación. Pero eso, ¿cuánto nos va a tardar? Sí, que salga la sobre primera todo cuando generación. se apostó, por eso se le apostó a la Guardia Nacional, ¿no? Pensando en que esta atienda precisamente como la función de la policía, sin menospreciar, ¿no? Y ahora lo que sucede es a nivel estados
qué hacer con la policía, ¿no? Que desafortunadamente, entre falta de apoyos, ¿no? Que se ha venido reduciendo para dársela a la Guardia Nacional con sus entendidos, y también pues teniendo que atender los vicios que desafortunadamente las policías han heredado pues se han heredado, ¿no? De tantos años de corrupción en nuestro país. Y dentro de esa estrategia, que también creo que es una de las cosas que se criticaron en los primeros 15 días y después ya el gobierno como ratificó, le dio una actualizada, nos vamos a focalizar en primeros 10 estados. Primero, en municipios. 10 municipios, 5 estados en particular, que están teniendo la mayor tasa de homicidios. Y es principalmente lo que se está focalizando, disminuir la cantidad de homicidios. Esa es como la prioridad. ¿Cómo lo van a hacer? Focalizándose en esos estados: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. Y ellos van a sumar 10 municipios que son puntos medulares precisamente para investigarlos. Pero una vez que empiezan a aplicarlo, tristemente la situación de homicidios y de inseguridad en el país sigue creciendo y eso hace que haya como una actualizada. Sí. Lo cual, al día de hoy, como está la política y como está la situación a nivel internacional, y digo internacional con lo que sucedió con el Mayo Zambada, con la extracción de este individuo por parte de el FBI, que ya se ha confirmado que es uno de los que estuvo detrás de la operación, lleva una situación de caos en Sinaloa. Entonces, y luego eso le sumamos Chiapas también, donde la situación... Donde ha venido escalando la violencia. Y bueno, hay varios estados que, si bien no han tenido los niveles elevadísimos como en Guanajuato, como en Chihuahua, Baja California o estos estados donde se está atendiendo de forma primordial, pues también la cuestión ahí es que hay un problema grave, ¿no? Hay un problema donde, bueno, de alguna forma se trató de contener en la administración pasada, pero hay que decir que todavía es un problema que es muy latente, está muy cercano a la ciudadanía, o sea, es uno de los elementos que creo que como ciudadana, como ciudadano está presente en nuestro día a día. Sí. Y entonces, pues sí es algo que se va a seguir exigiendo, cambios y que se empiecen a notar, ¿no? Y lo malo es que, pues bueno, pronto se da cuenta de la realidad de la violencia en el país, Claudia Sheinbaum, ¿no? Con el asesinato del alcalde, Guerrero. Luego en el sur, allá en Chiapas, del sacerdote, de las Casas. Y bueno, estos eventos desafortunados de Sinaloa. 5 muertos aquí, 6 muertos allá, y Sí, bueno, una se cantidad. sigue sumando el número Guanajuato en un fin de semana sumó 35 homicidios. Y el caso de Guanajuato, ¿no? Que es muy importante porque, pues bueno, va a haber una transición, está viviendo una transición, un cambio de gobierno, ¿no? Del mismo color, a fin de cuentas, pero un cambio de gobierno. Y ya se va a quitar al fiscal que estuvo durante muchos años y que querían que estuviera ahí otros 20 años. Está esperando a que llegue diciembre para llevarse su aguinaldo, además de su pensión anticipada. Sufrido, señor Samarripa. Sufrido, aparte de la cantidad de dinero que ha sacado a costa de la vida de muchos guanajuatenses. Pero bueno, por lo menos ya hubo también un acercamiento diferente con la gobernadora. Es correcto, cambia la correlación. Y parece ser que sí va a haber una coordinación, ¿no? Atendiendo ahí el tercer punto del que hablábamos, donde el estado de Guanajuato, por supuesto, que tiene que vincularse con las fuerzas federales y atender a este estado vecino que tan tristemente ha vivido en los últimos años, ¿no? O sea, y creo que si hablamos de los 10 municipios que se buscaron atender, por lo menos tienen 3 o 4 ahí. Sí, correcto, entre ellos Celaya y Irapuato pueden ser de los principales, ¿no? Sí. Bueno, y comentábamos, después de esos 15 días, Claudia Sheinbaum y García Harfuch hacen como una actualizada. Una de ellas es precisamente lo que comentábamos, focalizarse en estos 6 estados que comentamos junto con sus 10 municipios en particular. Segundo, seguridad en Chiapas, la situación que está. No se había agregado en la primera propuesta, precisamente como para tratar de dar resultados en los primeros 100 días, y ya se dieron cuenta que no pueden ignorar. Chiapas también es prioritario, así es que lo acaban de sumar como tal. La extradición al extranjero, ¿no?
las principales líderes que se van, que se han detenido, que se van deteniendo, mandarlos directamente a Estados Unidos, ¿no? Pues Con esa Estados correlación. Unidos. Pues Tristemente. bueno, o sea, la cuestión es que mientras el Poder Judicial esté en ahí volando, ¿no? En realidad no te puedes apoyar de él, ¿no? Sí. Y hacer todo un Y ese es- trabajo de logística, de investigación, de persecución, de arresto, para que a la media hora o a mediodía o un día después o al fin de semana venga un sabadazo y un Poder Judicial que está en huelga, sin llamarle huelga, Están en lo libere. disminución de labores, le llaman No, ellos. pero es que eso es lo peor del caso. O sea, no están trabajando, pero sí los fines de semana nos enteramos que liberaron a que liberaron a aquel. Sí, no, va en contra de lo que se O puede sea, estar esa es la buscando con nueva cuestión. O sea, estrategia. puede haber incluso hasta el día de hoy un análisis y continuar haciendo una crítica a la reforma al Poder Judicial. Pero de que es necesario modificar el Poder Judicial es indiscutible, hermano. Totalmente de acuerdo. Entonces, otro de los puntos es la extorsión a viviendas, que esta sí se incrementó, y se incrementó de forma significativa en el gobierno de López Obrador. Yo podría aventar una tesis de la razón por la cual se incrementa. Una vez que se empiezan a trastocar las cuentas de los principales grupos delictivos, les congelas, los dejas sin dinero. Y la forma más rápida de obtener dinero directamente es a través de la extorsión. Porque finalmente son individuos con el poder de fuerza, de violencia, y muchas veces la extorsión se convierte en el principal elemento para tener recursos económicos. Y ¿no? también la falta de control y de tecnología para atender los nuevos mecanismos de comunicación, ¿no? O sea, las redes sociales, estamos hablando de ya traemos todo el tiempo un celular pegado a nosotros y es muy fácil tener acceso a las personas y además abusar de este problema, ¿no? Que es la violencia, que es el miedo que genera la violencia en nuestro país para pues aprovecharse de eso y sacar recursos ahí de forma ilícita. Ujú. Y vías de comunicación. Algo que también nos agregó al principio fue qué va a hacer el gobierno federal con las carreteras. Están viviendo una situación de inseguridad muy fuerte. Todo el sistema de transporte ha incrementado de forma significativa los robos a traileros como tal. Por lo tanto, vías de comunicación más seguras, ¿no? Que también ese es un reto importante. Antes creo que realizaba una función básica, pero dentro de lo que había la credibilidad de la Policía Federal de Caminos, ¿no? Pero el día de hoy la Guardia Nacional pareciera que tiene un brazo ahí que se va a apoyar y se va a especializar particularmente para las vías de comunicación, que es importante. Pues los más críticos ya declaran un fracaso de la política de seguridad de Sheinbaum. Yo diría Fíjate que que, es demasiado pronto, ¿no? Estamos Yo hablando... he escuchado hasta opositores y yo como que vi que la aplaudieron al menos como arranque. O sea, no he visto que pongan así como que... sí critican que viene la herencia de dos elementos de obradoristas, como los que comentamos al inicio, pero que sí tiene elementos que se ve Un viraje, un cambio. Un cambio significativo. Sin embargo, mi punto de vista es que hay dos elementos en la mesa que pueden seguir haciendo cambios o le pueden limitar las acciones como tal. Uno de ellos es si dentro de la estructura está judicializar los casos, que así se supone que se llevarían en su momento, y el Poder Judicial está en huelga o hay una reforma, hay una nueva ley que los va a cambiar como tal, entonces tienes un poder que no te va a respaldar, no te va a ayudar precisamente con esa estrategia de seguridad. Entonces ese puede ser allí un dique. Y el un otro, obstáculo. la situación de violencia que se ha incrementado y escalonado directamente en Sinaloa. Ya para ir cerrando, Sinaloa el día de hoy ya se confirmó que lo que es el Cártel Jalisco Nueva Generación está en alianza con los Chapitos. Por ahí logotipos como es una pizza junto con un gallo o una lagartija, que la lagartija y el gallo representan a Nemesio Ceguera, líder del Cártel Jalisco, ya están en situación de alianza con los Chapitos. Y tienen precisamente a un hermano de los Chapitos en Puerto Vallarta como garantía, ¿no? En lo que van ganando territorio. Entonces, el grupo de Mayo Zambada, la Malliza, como se llama, ya está en resistencia, apoyado con otros grupos. Entonces, Sinaloa es una situación ahorita conflictiva que se puede poner como un segundo dique para la estrategia de seguridad de Claudia Y Sheinbaum. bueno, ahí ya podríamos abordar esto en otro programa, pero cómo la intervención de Estados Unidos en nuestro país sigue extendiendo los rezagos y los problemas. O coartando la política de seguridad que se planea, ¿no? Bueno, pues nos Tristemente. vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Recordar que pueden ver nuestras repeticiones en YouTube como Foro 89.5.
Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.